Buenas tardes, yo soy Ariana del Saico y hoy se hablará sobre la pena de muerte en el Perú. La controversia vendría a ser, ¿considera viable aplicar la pena de muerte en el Perú? Y nuestra tesis es, se considera no viable aplicar la pena de muerte en el Perú. Ahora, en el presente trabajo se le va a informar sobre lo que es la pena de muerte para el pueblo peruano, un tema muy controversial hoy en día, siendo esta una medida máxima hacia una persona que ha cometido algún acto ilegal hacia su propio país o ha atentado contra la integridad física o psicológica de una persona. Sin embargo, se observa que en el Perú esta medida aún no ha sido aprobada, debido a que parte de la sociedad considera que es un acto inhumano a pesar de los cargos que pueda tener la persona a la que se le quiere aplicar. Y por otro lado, se refuta el hecho de que sin un juicio justo podría condenarse a una persona inocente esta pena y puede terminar siendo una gran tragedia. Además que estaría atentando contra el derecho de la vida de las personas y eso no quita el hecho de que los crímenes aún pueden suceder, ya que no se asegura que mediante la intimidación a la que se le somete a cada individuo se vaya a dar un equilibrio en el orden social. A continuación se van a presentar los argumentos que como grupo contamos en busca de concientizar sobre el tema a tratar y sus riesgos a la sociedad. Gracias. Ok, mi nombre es Beatriz Arbañil y voy a poner un argumento de ejemplificación. La pena de muerte no garantiza un país seguro. En nuestro país, la pena de muerte se aplica en casos muy específicos debido a la protección principal de los derechos humanos. Sin embargo, hay países como Afganistán donde se aplica la pena de muerte como el apedreamiento, y ese se ubica entre los 10 países más inseguros del mundo. Al igual que Irak, donde se aplica el ahorcamiento. Entre países más conocidos como China, Estados Unidos, donde se aplica la silla eléctrica, fusilamiento, inyección letal o cámara de gas, esos países no se encuentran en el top 10 de los países más seguros del mundo. Es decir, que si bien es cierto, hay países donde se aplica la pena de muerte y podrían considerarse seguros, no comprueba que la pena de muerte sea efectiva. También violaría uno de los principales derechos humanos y cabe el riesgo de que se realice una mala sentencia. Por todo lo ya expuesto, es que no debería aplicarse. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Rodríguez y bueno, quisiera empezar el argumento con seriedad con una pregunta. ¿Estaría dispuesto a poner su vida en manos de personas o de instituciones en las cuales no confía? ¿Verdad que no? Bueno, a continuación les detallaré un poco más acerca de nuestro argumento de causalidad. Argumento de causalidad. La falta de confianza en las instituciones públicas generaría cuestionamientos al proceso de ejecución de la pena de muerte. En primer lugar, para los peruanos, para nosotros, según una encuesta del año 2017, hace 4 años, hecha por el comercio y por Ipsos, las instituciones que menos confianza transmiten son, en primer lugar, los partidos políticos, en segundo lugar, el Congreso y en tercer lugar, el Poder Judicial. Todos hemos visto a lo largo de los años que estos cambios significativos que estas instituciones han tratado, pues no han surgido. Por todo lo contrario, se ha acrecentado el recelo, ¿no? Actos de corrupción, mucha intransparencia, procesos súper largos, entre otras cosas. En segundo lugar, pasando a otro punto, esta desconfianza en las instituciones públicas lo que causaría sería la pérdida de credibilidad en el debate para la aprobación de esta ley en un supuesto caso que se dé. En tercer lugar, la pérdida de credibilidad haría que todo este proceso de sentencia sea muy, pero muy cuestionable y hasta cierto punto controversial. ¿Cómo podemos poner nuestra vida en manos de personas que no nos ofrecen confianza, ¿no? Que no nos ofrecen seguridad y que no sabemos si actuarán con toda la responsabilidad del caso ante una posible sentencia de pena de muerte? Finalmente, esta controversia y todo este controvertido proceso lo que originaría sería muchos cuestionamientos más que certezas. Muchas gracias, ahora les pasaré con mi compañera. Bueno, mi nombre es Adriana Melgarejo y les hablaré un poco más sobre el argumento de causalidad.
Bueno, la pena de muerte traería muchos cambios y reformas a nivel nacional. Según la Constitución Política del Perú, establece que la pena de muerte es solo para los delitos de traición a la patria en caso de guerra y actos de terrorismo, en concordancia con los pactos internacionales suscritos con los estados peruanos, por el Estado peruano, por lo cual la inclusión de la pena de muerte para sancionar otros delitos supone una reforma constitucional correspondiente, ya que nos encontramos dentro de un pacto que nos prohíbe esta sanción. Según el documento del ABC de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del 2019, este pacto se llama la Convención Americana, pero es más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Es un tratado internacional que provee derechos y libertades que tienen que ser respetados por los estados partes. Asimismo, la Convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado partes de la Convención y que regula su funcionamiento. Finalmente, según la página web de la OEA, que significa Organización de los Estados Americanos, los países que se encuentran dentro de este pacto son 24. Entre ellos está Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Escobar y les voy a hablar acerca del argumento de casualidad. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, humana y degradante. Por lo tanto, la cantidad de casos registrados por Amnistía Internacional datan que las ejecuciones se produjeron tras juicios claramente injustos en los que se utilizaron pruebas obtenidas mediante la tortura y no se brindó un apoyo legal completo. Sin embargo, para poder enfrentar este grave problema debemos modificar normas penales para poder de esta forma obtener sanciones más fuertes, donde se evidencien casos también de pena de muerte donde no hay una sentencia revocatoria que pueda eliminar la condena. Sin embargo, actualmente los escritos establecen que la pena de muerte solamente se llevará a cabo en delitos de deslealtad a la bandera. Por lo tanto, ante estos casos donde se genera menor confianza parte del Poder Judicial y del Ministerio Público, debido a los constantes casos de corrupción registrados en los últimos años. Sin duda alguna, un caso controversial empezó con el asesinato de un menor de edad cuya culpabilidad se cuestionó después de fusilarlo, por así decirlo, en donde estos casos de muerte, sino también ven un marcado prejuicio racial contra el condenado. Sin embargo, aplicar esta sanción para supuestos adicionales acabaría la responsabilidad internacional del Estado por incumplir el tratado al que este mismo se obligó. Gracias. Bueno, mi nombre es Lorenzo Villarreal y yo les voy a decir la conclusión. En conclusión, nosotros estamos en contra. Hay varios factores, como ya mencionado antes, por el cual no se debería de aplicar la pena de muerte. En primer lugar, en el Perú no puede ser realizado por el Pacto de San José, que consagra su principal derecho, que es el derecho a la vida. Además, se ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que impide la pena capital e insertada en las sucesivas constituciones, restringiendo su aplicación, ya que este acto es considerado uno de los castigos más crueles e inhumanos. En segundo lugar, en la actualidad, los escritos políticos instituyen que la pena de muerte únicamente se llevará a cabo por los delitos de deslealtad a tu bandera, en concordancia con los pactos mundiales suscritos por el Estado peruano. En tercer y último lugar, para los peruanos, las instituciones que menos confianza transmiten son los partidos políticos, el Congreso, la República y el Poder Judicial. Durante los años, la población no ha observado cambios significativos para darle vuelta a este caso, sino todo lo opuesto. Actos de corrupción y la carencia de transparencia hacen que se acreciente este recelo. Muchas gracias.